Hola, buenas tardes. Había venido para hablar del tema de la guerra de Marruecos, que dije que lo tenía pendiente todavía. Viene muy a cuento el tema porque recientemente ha hecho 100 años del desastre anual, en 1921, y bueno, pues venía un poco a colación de lo que habíamos estado diciendo antes. Habíamos estado hablando de las crisis de 1909, 1917, que están muy relacionadas con la guerra de Marruecos, y en general todo ese contexto militar de principios del siglo XX que está relacionado con eh, acontecimientos políticos de finales del XIX, ¿no? En España, en 1898, ha perdido sus últimas colonias, el ultramar, fuera de su espacio más amplio, y le quedan Ceuta y Melilla, que son dos plazas en el norte de África, y lo que quiere un poco es participar de una nueva colonización de espacios cercanos, un poco para recuperar un poco el prestigio nacional, el prestigio del ejército, que está completamente hundido. Y para ello, pues entra en, como de costumbre, entra en entendimiento con Francia, ¿no? Porque Francia es un poco la que arbitra todo lo que ocurre en el norte de África, que es su cortijo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es donde está metida Francia y está parte y reparte y se queda la mejor parte, ¿no? Es Francia la que manda ahí. Bueno, de hecho, Francia está en Argelia. Francia tuvo Argelia durante mucho tiempo, hasta los años 60. Estuvo establecida en Argelia. Y en Marruecos también tuvo una importante posición. Y bueno, y a España le dejan un poquitín como las sobras, lo que no les interesa, un poco, pues venga, toma, quédate con esto y cállate la boca, ¿no? ¿Qué es lo que le dejan? Es el Rif, es la zona del norte de Marruecos, en torno a las ciudades de Ceuta y Melilla, ¿no? Una franja de territorio cerca de Ceuta y Melilla que vienen un poco a satisfacer los deseos españoles de tener un imperio colonial. Era necesario para mantener el prestigio nacional, ¿no? El imperio colonial. Claro, todo esto tiene sentidos más profundos, ¿no? ¿Qué sentidos más profundos son esos? Bueno, Alemania quería trozo en Marruecos. Alemania quería parte de Marruecos. Entonces Francia no quiere que Alemania se meta en Marruecos, ¿no? No quiere tenerlos ahí tan cerca. Y entonces se busca una solución que satisfaga no solo a Francia, sino también a Alemania. Francia no quiere que Alemania esté ahí. Y las otras potencias lo que buscan es esa solución. Gran Bretaña, Italia, Rusia están ahí metidas. Y en la conferencia de Algeciras en 1906 un poco se acuerda que para salvar esa situación, para que Alemania y Francia no lleguen a las manos por Marruecos, ese trozo del norte de Marruecos se lo lleva España, ¿vale? Como un, un personaje que no tiene demasiado poder, que no puede hacerle sombra y encima se va a quedar conforme, se va a quedar tranquilito, así que mira, se lo damos a España y todos felices, ¿no? Francia sabe que si lo tiene España, lo tiene un país aliado o un país amigo, como era Francia de España, de España de Francia, y Alemania sabe que no lo tiene Francia, que básicamente lo que quieren es que no lo tenga el otro. ¿Qué es el RIF? ¿Qué tiene el RIF? El RIF no tiene nada. Tiene ciertas explotaciones mineras y muchos problemas. Muchos problemas. Porque el sultán de Marruecos acepta que el RIF sea concedido a España, pero las tribus de bereberes que habitan el Rif, las cábilas, que las llaman, están completamente disconformes. No quieren que los españoles entren ahí, ¿no? Entonces ese va a ser el problema continuo de España en Marruecos. Va a ser la guerra con las cábilas, que va a ser una guerra salvaje, va a ser una guerra muy dura, en la que se va a ver metido el ejército español casi sin comerlo ni beberlo, casi sin necesidad, ¿no?
esa presencia de España en el norte de Marruecos va a ser muy impopular entre el pueblo, entre el pueblo español, entre los partidos poco más populares, como son el Partido Socialista, los partidos obreros, los partidos republicanos, se van a oponer frontalmente a la guerra en Marruecos. Mientras que, ¿quiénes van a estar a favor de la guerra en Marruecos? Pues el rey, el ejército y ciertos intereses empresariales, por ejemplo el ferrocarril, los magnates del ferrocarril que quieren construir líneas de ferrocarril por el norte de Marruecos, ¿no? Entonces al final son intereses económicos también, porque los intereses mineros sean más bien pocos y luego el ejército era una cuestión de prestigio, una cuestión únicamente de prestigio, porque hay poca conquista había para hacer, ¿no? No había prácticamente nada que explotar ahí. En 1906, en la conferencia de Algeciras, se llega a un acuerdo que más o menos deja a todos contentos, a Gran Bretaña, a Rusia, a Francia, a Alemania, a España. Italia se muestra más fría en ese acuerdo, ¿no? Pero bueno, básicamente se consigue salvar esa situación y luego unos años más adelante, en 1911, va a haber otro intento de Alemania por meter el morro en Marruecos, pero se va a solucionar entregándoles parte de Centroáfrica. Es decir, aquí todo era un pastel y todos querían coger parte de ese pastel, ¿no? Entonces a Alemania le entregan ciertos territorios en el centro de África y España se queda con lo que es el Rif y Ifni, que es esa zona de más al sur de Marruecos, y había otro territorio que creo que era Río de Oro o algo así, no recuerdo, pero vamos, territorios sin ninguna importancia estratégica, sin ninguna importancia económica, trozos de desierto que España administró pero que no le dieron prácticamente ningún beneficio, era simplemente por decir, tengo un imperio colonial, ¿no? Esto a España le trajo muchas quebraderos de cabeza y muchos disgustos la guerra en Marruecos. En 1909 es el año de que se produce la derrota del Barranco del Lobo, malas decisiones tomadas en la guerra contra las kabilas, ¿no? Llevan a una derrota militar. Voy a mirar, a ver, había un general que es el que es derrotado. Lo tengo por aquí apuntado, vamos a ver. El general Pintos fue derrotado por las kabilas y en el Barranco del Lobo en verano de 1909 y la respuesta que tiene España a esa derrota, que había dejado tan expuesta a Melilla, lo que supone es que en España se hacen quintas para enviar reservistas al norte de África y luchar por mantener Melilla y Marruecos, ¿no? Esta medida, como os imagináis, es muy impopular en España. La gente no quiere ir a la guerra a Marruecos porque saben que las condiciones de los soldados son lamentables, que las condiciones en general de vida son durísimas y que muchos mueren de maneras espantosas, ¿no? En el norte de África. Entonces la gente no quiere ir. Se produce lo que se llamó la Semana Trágica de Barcelona, que se saldó con muertos, con ejecuciones, con muchos presos, con mucha gente presa y en resumen, bueno, pues un motivo de desestabilización en España, ¿no? Va a ser un poco lo que va a aportar la guerra de Marruecos a España, ¿no? Muchos problemas. Y de hecho va a ser una de las minas que va a socavar el régimen de la restauración en estos años y que prácticamente le va a herir de muerte. El siguiente problema de Marruecos va a venir en 1921. Como os he dicho antes, es el año del gran desastre, una nueva ofensiva española dirigida por el general Silvestre
intenta un poco ganar territorios más al interior, intenta expulsar o derrotar a las cávilas y en una operación militar que es una auténtica temeridad, lo que consigue es meterse en un callejón sin salida, ¿no? Y la respuesta de las cávilas, pues bueno, le rodean totalmente, destruyen su ejército, toman todas las fortalezas que tienen los españoles por esa zona y exterminan a todo el mundo, ¿no? Esto va a suponer que en unos días van a morir unos 12.000 soldados españoles de las maneras más terribles que nos podamos imaginar, ¿no? Bueno, los relatos que cuentan de lo que les hicieron a los españoles es mejor ni mencionarlos, ¿no? Ni recordarlos. Son terribles. Y bueno, pues lo que ocurre es que este Silvestre se suicida para no tener que dar la cara y para el escándalo es máximo, la tragedia que sigue a toda esta situación en España es tremenda, ¿no? Y lo que hace el gobierno es solicitar un expediente para investigar qué es lo que ha ocurrido en el desastre anual, que es como había pasado a la historia esta situación tan terrible. Y ese se lo encargan al general Picasso. Y va a ser el que se va a llamar el expediente Picasso, ¿no? Este general Picasso va a iniciar una serie de investigaciones de a ver qué pasa en el ejército de África que funciona tan mal y que hace estas tonterías como que conducen a situaciones tan extremas como la vida anual y las conclusiones son tan escandalosas que antes de que puedan hacerse públicas, el general a cargo de la región de Barcelona, que es Miguel Primo de Rivera, lo que hace es dar un golpe de estado para evitar que esto se haga público y para un poco renovar la vida política española, ¿no? Porque estaba muy corrompida. El rey Alfonso XIII apoya el golpe de estado, entre otras cosas seguramente porque él también estaba en toda la podredumbre detrás de toda la podredumbre que se veía, que se desvelaba en el expediente Picasso, y entonces el rey estuvo a favor del golpe de estado, ¿no? Y estuvo a favor de la dictadura del Primo de Rivera, que duró entre el 23 y el 29-30, bueno, 29, luego en el 30 hay otra pequeña dictadura antes de la República, pero la del Primo de Rivera es hasta el 29. Primo de Rivera lo que quiere es restaurar la vida española, las buenas costumbres, echar a los políticos, que dice que son el problema de España son los políticos. Lo decía Miguel Primo de Rivera, no lo digo yo. Lo decía Miguel Primo de Rivera. Pero bueno, en esa época Miguel Primo de Rivera quiere salvar a España de la clase política y da un golpe de estado. La dictadura de Primo de Rivera va a ser bastante buena en general para España, para la vida económica, para la tranquilización de la situación, para apaciguar las aguas. Pero bueno, de eso voy a hablar en el siguiente vídeo, hablaré de la dictadura de Primo de Rivera. Ahora simplemente quería hablar de la guerra de Marruecos. Primo de Rivera tiene en sus planes abandonar Marruecos, que es una de las cosas que ya venían defendiendo los partidos que no eran dinásticos. Los dinásticos, recordad que eran los liberales y los conservadores, que estaban a favor de la monarquía, etc. Los partidos no dinásticos eran el Partido Socialista, el Republicano, los partidos nacionalistas están en contra de la guerra en Marruecos. Pero bueno, hasta que llega Primo de Rivera no se plantea realmente abandonar las colonias, esa colonia. Es importante en Marruecos también por otro dato interesante, y es que es la cuna de los militares africanistas. Y esos son muy importantes en la historia de España, porque en la guerra de Marruecos se crea una especie de grupo de militares de prestigio que son los que han luchado en la guerra de Marruecos. Una serie de oficiales, de generales, de veteranos de guerra, que son los militares africanistas. Por ejemplo, Francisco Franco o
Millán Astray, ¿no? Que son los más conocidos. Millán Astray, fundador de la Legión, no lo olvidemos, a imitación del tercio de extranjeros francés. Millán Astray crea ese cuerpo de veterano, profesional, de soldados, que es la Legión, que todavía hoy existe, y que bueno, va a tener mucha importancia en las guerras de Marruecos, ¿no? Pero bueno, sí, los militares africanistas son importantes, ¿no? Son los veteranos de la guerra de África. Y son gente que es muy dura, muy dura. No son como los regulares que mandaban desde España. Bueno, los regulares no. Las quintas que reclutaban en España, que no eran profesionales, que eran gente como yo, panaderos, carniceros, marineros, lo que fuese, ¿no? Que les tocaba por sorteo ir a la guerra y no tenías otra, si no te fusilaban. Así que tenías que ir a la guerra. Si tenías dinero te podías pagarte el rescate, que esa es una de las polémicas, que ya hemos hablado de ella en otros vídeos, una de las polémicas fundamentales, porque era una conscripción clasista. Es decir, los ricos se salvaban de ir y los pobres no podían pagarse el rescate y tenían que ir a la guerra. Y tenían que pasar una guerra que era terrible, terrible. Total, que los militares africanistas eran pues una de las consecuencias de la guerra de Marruecos y que llegaron a ser muy, muy importantes en la historia posterior de España, porque recordad que Franco tenía ahí su principal bastión en África y su principal ejército de veteranos eran los regulares, la Legión, era todo el ejército de África, ¿no? Que era gente que se comía a su abuela por las patas, que era gente muy dura. Esos no se andaban con tonterías, no se andaban con tonterías. Habían visto mucha guerra, una guerra terrible y no se andaban con ninguna tontería. Voy a mirar a ver si... Bueno, sí, el expediente Picasso, lo que venía a decir cuando se hizo público, pues decía que el ejército estaba sin abastecimientos, estaba sin ropa para los soldados, sin zapatillas, sin calzado, que las armas, que no había munición, que estaba todo muy mal organizado, que la oficialidad estaba corrupta, que los oficiales no eran realmente profesionales, que eran pues enchufados o vete a saber, que estos mismos oficiales se gastaban el dinero destinado al ejército en prostitutas, en fiestas, en cachondeo. Es que así, ¿no? Así no se ganan las guerras, básicamente. Y entonces era un escándalo absoluto el expediente Picasso. Un escándalo absoluto. Y por eso Primo de Rivera no quería que se hiciese público, para no desprestigiar más al ejército, y por eso dio el golpe de Estado, ¿no? Pero nos podemos imaginar que el patético funcionamiento del ejército español en la guerra de África se debió en parte a que los fondos destinados por el gobierno al desempeño militar en el norte de África se los están gastando en fiestas y como se dice vulgarmente, en puterío, ¿vale? Entonces, bueno, eso no se puede hacer público, pues sería un escándalo absoluto, ¿no? Para la monarquía y para, digamos, todo el gobierno y todo, ¿no? Por esas fechas, Santiago Alba fue presidente del gobierno, creo que fue al que le dio el golpe de Estado Primo de Rivera, o por esas fechas anduvo, fue uno de los más importantes liberales. Por cierto, Santiago Alba estuvo en Casturdiales, tuvo un accidente yendo a Santander en coche y Leonardo Rucabado, que era amigo del rey, se lo llevó a Casturdiales, a su casa, al chalet de Sotileza, donde Santiago Alba, que era presidente del gobierno de España, estuvo alojado mientras curaba sus heridas. Eso fue en 1918. Poco después, Leonardo Rucabado falleció. Falleció de la gripe. Pero mientras Santiago Alba estuvo en Sotileza, ahí le visitó el rey,
le visitó Maura, que era presidente del gobierno también después de Santiago Alba, y una serie de personalidades muy importantes que, bueno, le dan a Castor cierta, cierta nombradía por esas fechas, ¿no? Pero sí, sí, ahí estuvo Santiago Alba, que creo que era castellano, no recuerdo que, no sé si era, no sé si era de Salamanca o de dónde era, y bueno, tuvo un accidente y estuvo ahí, ¿no? Pues bueno, eso es un poco todo, ¿no? El desastre anual, un desastre pues mucho mayor que la guerra de Marruecos, porque la guerra de Marruecos se solventó sin demasiados muertos. La batalla de Santiago de Cuba, creo que hubo 2000 muertos entre marinería, pero es que en el barranco del Lobo hubo 12.000, 13.000 muertos. Y además cómo murieron, que esa es otra. ¿Vale? Y luego para pagar rescates de soldados que habían sido hechos prisioneros por las cabilas, el gobierno español se gastó como, en total, como 200 millones de pesetas o así, vamos, una barbaridad. Así que la que nos lió el general Silvestre, aquel que estaba zumbao, que pensaba que como él era muy grande y muy bueno, que iba a conseguir derrotar a las cabilas y al final se metió en territorio de ellos y acabó pegándose un tiro en la cabeza porque se suicidó. Antes de que le cogiesen, prefirió suicidarse. Y bueno, eso es todo por hoy. Un poquitín, todo por hoy, ¿vale? No quiero alargarme más. Venga, el próximo vídeo voy a hablar de la dictadura de Primo de Rivera y después, bueno, ya comentaré de lo que voy a hablar, ¿vale? Venga, pues muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.